Para comenzar estas clases. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy podemos estar delante de ti, Señor, y podemos presentarnos, Padre, no confiados en nuestro intelecto, en nuestra moralidad, en nuestras finanzas o en cualquier otra cosa, Señor. Estamos delante de ti porque estamos en Cristo. Padre, si no estuviéramos en Cristo, si tu Hijo no hubiera venido, no se hubiera encarnado, no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiera muerto una muerte injusta por nosotros, Señor, si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera ascendido y si Él no volviera, nuestra fe sería una farsa. Padre, pero porque estos hechos son históricos, porque estos hechos son reales y por tu Santo Espíritu lo has aplicado a nuestros corazones, es que hoy podemos presentarnos delante de ti, Señor, y te amamos, deseamos conocerte más este día, Señor, que nuestro amor por ti crezca cada vez que conocemos más tu palabra, Señor. Permite que estas clases no solamente, Padre, podrán llegar a proveernos más información para nuestra mente, Señor, sino que sobre todas las cosas nuestros corazones sean cambiados, transformados por el poder de tu evangelio, Señor. Que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestro trabajo, Señor, nuestros estudios, sean también moldeados por la forma en cómo vemos tu palabra, en cómo percibimos el Evangelio en nuestras vidas. Y permítenos el día de hoy que estudiaremos, Padre, este capítulo 5 de Hechos, Padre, que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean receptivos a la exhortación que vemos en este capítulo, pero sobre todas las cosas, Señor, que nuestra esperanza nuevamente se deposite en Cristo. Lo necesitamos otra vez, Señor, porque todos los días olvidamos ese evangelio. Todos los días tratamos de hallar nuestra salvación en otras cosas, en las personas, en los bienes materiales, Señor, pero que nuestros corazones hoy recuerden nuevamente que tú eres nuestro Señor, Señor. Y que, Padre, fuera de ti, Señor, estamos perdidos, estamos rotos. Te necesitamos nuevamente. Espíritu de Dios, ven a ser el maestro principal en estas clases, que tú ilumines nuestras mentes y corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5. Déjenme compartirles pantalla. No están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, no se preocupen. Si quieren nada más para que vean los slides, nada más, pero no hay ningún otro. Si no se puede, no se preocupe. Muy bien, vamos a ver el capítulo 5 de Hechos. Espero que lo hayan podido leer en estas horas tan breves. Pero tenemos un relato, uno de los relatos más oscuros para muchos de la Biblia, que es la muerte de Ananías y Zafira. Y la verdad es que, si me pueden decir si está bien la conexión, porque me apareció una leyenda aquí que dice que nuestro internet está inestable. Si llegan a no escucharme, por favor díganme, o a tener problemas con el video no importa tanto, pero sobre todo la voz. Entonces, si hay algún problema, me lo dicen. Pero bueno, tenemos la muerte de Ananías y Zafira, que es una muerte, un juicio bastante extraño en la Biblia, bastante incluso para algunos. Tenemos que entender que hay comentaristas bíblicos que son de alguna manera evangélicos. Hay otras personas que comentan la Biblia que no necesariamente son cristianos. Tenemos dos escuelas principales de teología, que es la escuela que se aferra a las escrituras como la norma suprema de fe y autoridad. Creemos que la palabra de Dios. Pero hay otras personas que podemos englobarlas en los teólogos liberales, que no necesariamente creen en Cristo, que no necesariamente siguen la fe de nosotros los cristianos, sino que son expertos en la teología, son expertos incluso en la crítica textual, que se dedican a estudiar los textos en el griego, en el hebreo, pero llegan a conclusiones diferentes a las que normalmente llegamos aquellos que creemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema. ¿Por qué es así? Sencillamente porque podemos estudiar teología, estar en un seminario y aún así no desear amar a Dios. Eso se puede hacer. Hay muchas personas que lo han hecho, muchas personas que estudian, y me atrevo a decir, y de verdad no estoy diciendo que tengo una palabra profética para alguno de ustedes o que estoy viendo en su corazón, pero probablemente en ese seminario hay alguien que diga, no, estoy aquí porque me interesa nada más saber un poco acerca de Dios, acerca de la Biblia, pero no quiero amar al Señor. Y muchas de estas personas han comentado este pasaje, que es un pasaje muy duro, un pasaje donde Pedro es un tirano, donde Pedro ha olvidado la gracia
la gracia que se le mostró, porque hay que recordar quién es Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Cristo. Era el discípulo más apasionado, pero también más bipolar. Llega un momento en que Cristo le dice, ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Y qué contestaban las personas? ¿Quién era Cristo? Elías, que era un profeta, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, ¿no? La declaración, tú eres el Mesías, tú eres el que nos ha de liberar. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente Jesús, después de eso que le acaba de decir, dice, tengo que padecer. ¿Y qué le dice Pedro? Que no te acontezca tal cosa. Después de Cristo haberle alabado por esa frase, que le había dicho que él era el Cristo, le dice, aléjate de mí, Satanás. Pedro es el que ve a Jesús andar en las aguas y dice, yo también puedo, yo también quiero. Entonces Pedro ahí se ve en las aguas, pero se empieza a hundir. Pedro es el que le dijo a Jesús, yo voy a poner mi vida por ti, yo voy a morir por ti. Y Jesús le dice, vas a morir por mí. Antes que cante el gallo me negarás. Entonces ese es Pedro, y muchos dicen, bueno, en esta historia vemos a un Pedro diferente, un Pedro tirano, un Pedro que se le ha olvidado la gracia. Y hoy vamos a ver si esto es así. Así que vamos a Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos 5:1. Si tiene alguna participación, no duden en levantar su mano o abrir su micrófono. Así que con toda la confianza, hermanos. Hechos 5, versículo 1. Voy a leer la Biblia de las Américas. Está bien, tienen la Biblia, la Reina Valera, la NTV, la NBI. Trátenme de seguir. Fíjense, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo que su mujer y sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír de Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron. Y sacándolo, le dieron sepultura. Es un texto bastante interesante. Pero nuevamente, yo sé que algunos de ustedes no han estudiado todavía hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Pero para entender un pasaje como Hechos 5, hay que entender algo. La Biblia fue escrita de tal manera que fuera leída de una manera, por así decirlo, de corrido. No existían capítulos ni versículos. Estos no son inspirados por Dios. Se pusieron en la Biblia para tener una mayor facilidad para encontrar los textos, porque si les digo Hechos, el pasaje donde Ananías y Zafira mueren, ustedes inmediatamente buscarían como locos, ¿no? En la Biblia, pero gracias a Dios tenemos capítulos y versículos. Pero uno de los problemas, como les explicaba en alguna clase, es que leemos a veces separado los capítulos después y anteriores. Para entender esta historia hay que leer lo que viene antes, recordar un poquito lo que viene antes. Fíjense lo que dice el versículo 34 de Hechos 4. Es el texto anterior que habíamos leído la semana pasada. Hechos 4:34. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Entre quiénes? Está hablando entre la iglesia. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjense, no había necesidad de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque personas decían, voy a vender es una analogía para que lo entendamos hoy. No voy a vender mi carro, voy a vender las posesiones que tengo, voy a vender mi propiedad, mi departamento, mi casa, mi vivienda, que a lo mejor no es necesario que la tenga, porque otros hermanos necesitan esto. Eso no sé si hemos llegado a tal punto del día de hoy, ¿no? O sea, no sé si vemos una necesidad, es bueno, compré esta casa y la voy a vender por un hermano, y es algo muy arriesgado para muchos, ¿no? Que te dirán, no, mejor piensa en tu familia, en tus hijos, en tu herencia que les vas a dejar. Pero estos hermanos daban todas sus cosas y ponían el precio. Cuando dice que ponían el precio es que daban la totalidad de lo que ellos vendían. O sea, no se quedaban con nada. Hay que entender eso. Fíjense lo que es el versículo 35. Y este dinero lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José,
Hay que notar el contraste entre José y Ananías y Zafira. Fíjense lo que dice de José. Un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y le depositó a los pies de los apóstoles. Fíjense, José, no sabemos si es el mismo Bernabé que aparece con Pablo, pero este hombre vendió todo y se lo dio todo a los apóstoles. Y alguien lo obligaban a la iglesia a vender sus casas. Era algo natural casi, ¿no? Por una abundancia de su corazón, generosidad. Y es aquí donde entra la historia de Ananías y Zafira. ¿Ellos fueron de alguna manera obligados a vender su campo, su casa? Y la respuesta es que no. Eso se hacía voluntariamente. Y cuando pensamos en la disciplina de la iglesia, cuando hay pecados que se cometen dentro de la iglesia, ¿qué pecados pensamos que deberían ser sancionados o que deberían ser motivos de disciplina en una iglesia? ¿Qué pecados piensan que son necesarios que se aplique disciplina eclesiástica? Como quizá decir, bueno, has pecado en este aspecto, creo que tu ministerio vamos a pausarlo un momento, vas a tener un momento de disciplina con el pastor, vas a tener mentoría, pero ¿qué pecados se les ocurre que son dignos de esa disciplina? Adulterio, sí, claro, adulterio es un pecado horrible, ¿no? ¿Cierto? Y el adulterio debería ser disciplinado, ¿no es cierto? Líderes que han caído en esto, lamentablemente hace la iglesia, se hace la vista gorda, ¿no? Pero están destruyendo el corazón de esa persona. La disciplina no es un castigo para destruirnos. La disciplina es un momento en el cual somos restaurados. Y es de hombres y de mujeres cristianas reconocer cuando hemos pecado. Y el adulterio es un pecado que necesita ser disciplinado. ¿Qué otro pecado? El robar, ¿no es cierto? El robar no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿no es cierto? El defraudar necesita ser disciplinado. Tal hermano, tal hermano. ¿Qué otro pecado podemos pensar? Matar, claro. Y sí, es un pecado que necesita ser disciplinado. Y no solamente porque sea pecado, sino ¿qué motivó asesinar a una persona? ¿Qué es lo que movió mi corazón a adulterar? Porque, déjenme decirles algo, antes que el cuerpo vaya, el corazón va primero. Primero comprometes cosas en tu corazón. Primero hay una avaricia o una codicia por tener más y más, lo que te lleva a robar. Lo que te lleva a adulterar es por qué abriste el corazón a otra mujer, a otro hombre. El matar a alguien, ¿por qué mataste? ¿Qué ocultaba esa persona? ¿Qué sabía esa persona? ¿Te importa mucho tu reputación o te importa mucho tu venganza? Esa es la pregunta, porque antes que se vaya a nuestras manos, primero va a nuestro corazón. Y son cosas que pensamos que deberían ser reprendidas. Aquí también escribieron. Sí, trajo una crisis. Por tanto, vamos a ver esa crisis. Ahora, ¿sí me escuchan bien? No sé si me escuchan bien, Cris. Díganme, por favor. Pero bueno, cuando pensamos en esos pecados, pensamos en adulterio, pensamos en fornicación, pensamos en homicidio, pero no pensamos en la mentira, no pensamos en el chisme, pensamos que son pecados menores. Y tenemos esta visión, que no es bíblica, de que hay pecados mayores y menores, ¿no es cierto? Sí hay pecados que son más escandalosos, ¿no? ¿No es cierto? Porque hablamos del homosexualismo, y cuando hablamos del homosexualismo, todos se alarman, pero ¿qué del chisme? Es un pecado también. La avaricia. Exacto, pero hermano, esto ha perdurado durante mucho tiempo, o sea, de que hay pecados grandes, pequeños, pero eso no es bíblico, eso no es bíblico. No hay una diferencia, todo es pecado. Pero fíjense por qué hay una disciplina como esta en la Biblia. Por no dar todo el precio de lo que se había vendido. Cuando pensamos en la disciplina de la iglesia, no pensamos en que un hermano que vendió algo y prometió darlo a la iglesia y parece que sí lo dio. Pero ¿por qué lo disciplina? Si al final de cuentas no era algo que debería hacer Ananías y Zafira, no deberían haber dado eso. Pedro les dice, usted era su posesión. Si no lo hubieran vendido, si hubieran quedado con ella, no había ningún problema. ¿Pero por qué el juicio? ¿Por qué cae muerto? Porque trataron de engañar.
no había sinceridad. Okay. Creo que si hubieran ellos dicho, mira, vendimos esto, pero solamente te vamos a dar un 60%. Porque queremos lo otro. ¿Qué te parece? No había problema. Exacto. Pero no quisieron ser sinceros. Okay. Engañaron. Pero dice, no engañaste a los hombres, engañaste a Dios. Y, perdón, pero yo creo que otra cosa, ya tenían la costumbre de mentir. Sí, probablemente, sí. Y se les hizo fácil hacer lo mismo. Pero aquí estaba el Espíritu. Exacto. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Que no solamente estaban delante de Pedro, sino que recuerdan que había venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre ellos. Y como dice un comentarista, F.F. Bruce, este texto, Lucas, que es el escritor de Hechos, como hemos visto en las primeras clases, quiere poner énfasis en este hecho, que el Espíritu Santo está presente. No solamente Pedro, no solamente Ananías y Zafira y los jóvenes que sacan el cuerpo de los dos, sino que está sobre todo el Espíritu Santo en ellos. Y eso es muy importante entenderlo. Pero nuevamente hay esta pregunta. ¿Por qué este juicio? El hermano dice que hay un engaño en ellos. Es evidente en el texto, porque han mentido al Espíritu Santo. Pero ¿por qué mintieron? ¿Qué creen que es lo que les llevó a la mentira? ¿Avaricia en qué sentido, hermano? De querer separar parte de tener esa indisposición de desprenderse realmente de todo. Ok. Pues, ¿adelante? No iba a hablar. Sí. Rafa, pues nosotros creemos que pues mintieron por la avaricia, el hecho de ver la cantidad de dinero, pues dijeron, ay, creo que es mucho dinero, ¿no? Para darlo. Yo creo que ahí... No nos está escuchando. ¿Te estás escuchando? Sí. Entonces, bueno, creemos que eso fue el hecho de pues, ver tanto dinero, ¿no? Sabes que la gloria de la vida es entre tantas cosas, pues va el amor al dinero. Yo creo que eso fue lo que los motivó también a mentir. Sí, es como le dice el hermano Alberto, igual Adri, la avaricia, el hecho de querer más. Pero nuevamente, ¿por qué si querían más dinero, por qué no simplemente lo vendieron y no hubieran prometido dar nada a la iglesia? O sea, la avaricia puede ser ese pecado, pero creo que hay algo más profundo que la avaricia. Sí, todos, mira, yo vi a un cristiano que estaba dando una conferencia y decía que todos nuestros actos combinados son el reflejo de nuestra persona. Entonces, si uno de estos actos está podrido, es como si hiciéramos 10 huevos en un sartén y uno de los huevos está podrido. Cuando demos ese platillo a nuestros invitados, pues todo va a estar podrido. Ese es el resultado de lo que nuestros actos. Estaban podridos, Ananías y Zafira. Ok, sí, hay una pregunta también que muchos comentaristas hacen, ¿no? Si Ananías y Zafira eran cristianos o no. No vamos a especular. No vamos a especular sobre eso. La Biblia no es clara respecto a esto. Y someternos a las Escrituras es hablar cuando la Biblia habla. Pero también es callar cuando la Biblia cae. Así que no vamos a hacer especulaciones, pero nuevamente la pregunta es, ¿por qué engañan? ¿Por qué no dan todo? Si hubiera sido la avaricia su principal pecado, digamos, o su principal ídolo, probablemente lo hubieran vendido y no hubieran dado nada a la iglesia. Pero ¿por qué se presentan delante de toda la iglesia, delante de los apóstoles, y le dicen, vendimos en tanto la propiedad y aquí está el dinero? ¿Qué es lo que querían demostrar? ¿Qué es lo que querían representar delante de la iglesia? Sí. No se de diezmo, muy alta, Sí. y no la das, en tus sobres das la mitad, pero quieres especular y que todos te escuchen que vas a dar una cantidad muy grande. Exacto. Realmente, ¿cuál es? Aparentar, exactamente, aparentar, engañar, que te estás dando tanto. ¿Para qué? Para ganar cierto prestigio en la iglesia, ¿no es cierto? Esto puede suceder con el dinero, puede suceder con el conocimiento también, ¿no? Hay personas que les encanta humillar a otros hermanos. Para que digan, mira, ahí va el hermano, voy a hacer una analogía, hermano Alberto. Ahí va el hermano Alberto, ¿no?
El hermano Alberto sabe mucha Biblia, el hermano Alberto es el que siempre anda peleando en Facebook, no sé. Y nos gusta eso, nos gusta ganar prestigio, nos gusta estar en los primeros lugares en la iglesia, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que las personas vean nuestros talentos. Por ejemplo, hablando de músicos, hay veces que como músicos no necesitamos tocar de esa manera, pero sencillamente porque queremos llamar que la atención de las personas, ser el centro de la iglesia, es que solemos jactarnos de ciertas cosas. Entonces, lo principal aquí en el texto no es que ellos no hayan dado todo, sino es que querían aparentar algo que no era. Pero aunque en la iglesia, algunos hermanos podían decir, wow, Ananías y Zafira, qué espirituales, wow, qué personas tan generosas. El Espíritu Santo conocía las verdaderas motivaciones de sus corazones. Quiero que entendamos algo aquí para nuestras vidas. Porque no solamente Dios ve nuestras obras, sino que ve lo que nos motiva a orar. Es como cuando pecamos, en realidad he comentado en estos momentos, antes de hacer pecado y está en su corazón y entonces Exacto. nosotros, bueno, Jesús o Dios vea nuestras acciones en su corazón. Sí, y eso es lo principal, hija. Es lo principal porque eso es lo que importa verdaderamente cuando nos acercamos a servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, no solamente me refiero dentro de una iglesia, sino que servimos a Dios aún fuera de la iglesia. Hay una mala concepción de la vida donde separamos el mundo en secular sagrado. Si yo soy arquitecto, eso es un trabajo secular y pensamos que eso no da gloria a Dios. Ah, pero si yo estoy todo el día en la iglesia, eso es servir a Dios. Cuidado con eso. Porque el cristiano sirve a Dios en todos los lugares. No hay lugar en que podamos ocultarnos delante de Dios y decir, no, esto es muy secular, no creo que le dé gloria a Dios. No, todas las cosas que hacemos le da gloria al Señor o no le da gloria al Señor. 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria del Señor. Esa es la idea. Y les puedo decir algo, como decía Martín Lutero, a un ama de casa, un zapatero o lo que sea, da gloria más a Dios que una persona que vive, si diciendo que vive en el templo, vive sirviendo al Señor, pero que lo hace con un corazón errado. Incluso podemos estar en la iglesia sirviendo todo el día, cantando todo el día, predicando todo el día, enseñando todo el día, haciéndolo con un corazón incorrecto, porque queremos ser vistos, porque queremos ser aplaudidos, porque queremos ser reconocidos por otras personas. Y para esto, para el Espíritu Santo es un engaño. ¿Para quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo verdaderamente al Señor para su gloria? ¿O nos estamos sirviendo de la iglesia para nuestra gloria y para nuestra honra? No sé, pero por la gracia del Señor yo no soy Ananías y Zafira. Porque ¿cuántas veces hemos mentido al Señor, hermanos? Es lo que iba a decir, a veces no lo somos en persona, pero somos caídos en ocasiones. Sí. Que la naturaleza humana de la hipocresía. Claro. Pero no es cierto que cuando leemos la Biblia, leemos como la Biblia como si tratara de personas perfectas, o incluso diciendo, qué tontos son los israelitas, ¿por qué si vieron maná del cielo, vieron codornices, por qué siguen dudando del Señor? Es que somos tan parecidos a ellos, ¿cierto? O sea, somos igualitos. El Señor ha provisto una y otra vez, ¿y qué hacemos el día de mañana? Estamos otra vez dudando del Señor. Estamos otra vez desconfiando, diciendo, ¿de dónde voy a sacar? ¿Y qué voy a hacer? Y ya me enfermé, y que constantemente estamos dudando del Señor, constantemente estamos poniendo nuestra esperanza en otras cosas. Incluso puede ser en nuestro ministerio, ¿no es cierto? Puede ser en otras cosas que solemos poner nuestra esperanza aparte del Señor, porque seguimos siendo incrédulos muchas veces acerca de la bondad de Dios. Y sí, aunque seas cristiano, aún luchas con la incredulidad, ¿no es cierto? ¿Qué les parece este relato? La verdad es que me quedé meditando muchos días en este texto, pero fíjense lo que dice el versículo. Vamos a leer el versículo. Cuando muere no solamente Ananías, sino también muere su esposa Zafira. Dice, a ver, déjenme ver. ¿Sí me están escuchando bien, hermanos, allá en otros lados? Iván, perdona, ¿viste tu micrófono, hermano? No sé si querías decir algo respecto a este texto, Iván. No, estoy bien. Ok, perfecto. ¿Nos escuchas bien, Iván? Sí, perfecto. Ok, excelente. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su manita. Constantemente estoy viendo hacia la pantalla para que pueda darles la participación de verdad. Si tienen algo que aportar, alguna pregunta que dicen, Rafa, no entiendo el texto, bueno, para eso estamos aquí con ustedes. Pero fíjense lo que es el versículo 7 de Hechos 5. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, es decir, la mujer de Ananías, no sabiendo lo que había sucedido.
Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba a quién? Al Espíritu del Señor. Mira, a los pies de los que te sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Antes de avanzar con este relato de Zafira, quiero que noten un aspecto importante acerca de la persona del Espíritu Santo. El versículo 3 de Hechos 5 dice, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Pero fíjense lo que es también el versículo 9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor o al Espíritu de Dios? Una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, y ese es uno de los textos principales para mostrar la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. En nuestro México y en otras partes de habla hispana tenemos, bueno, también a los norteamericanos, sobre todo un movimiento, los testigos de Jehová, que nos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una energía de Dios, y esto no es algo nuevo, esto ya lo han dicho personas siglos antes, que la iglesia una y otra vez ha llamado a herejes y ha censurado sus enseñanzas por ser anticristianas o antibíblicas. Y uno de los textos más sobresalientes respecto a la divinidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, sino que es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad, es ese texto. Es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo. Y yo sé que no les voy a dar una clase aquí, van a entender la Trinidad, pero la Trinidad es esto, es un solo Dios en tres personas. Y estas tres personas no son tres dioses, no son tres divinidades, no son tres deidades, es un solo Dios. Y dicen, aquellos que estudian lógica, dicen, esto está en contra de la ley de la no contradicción, porque A no puede ser A y B al mismo tiempo y de la misma manera o de la misma forma. Y aquí no viola la lógica, la Trinidad. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros somos personas, somos seres humanos. ¿Estamos compuestos de qué? Somos cuerpo, pero también somos ¿qué? Espíritu, ¿no es cierto? Alma. Pero somos una sola ¿qué? Persona. No son dos Albertos. Es un Alberto, pero tienes cuerpo. También tienes espíritu. Es un cuerpo, pero exactamente, pero eres a la vez dos sustancias. De esa misma manera decimos que la Trinidad es un solo Dios, una sola divinidad, pero que existen tres personas. Espero que ya les haya quedado claro la Trinidad. Espero que es un tema muy, muy amplio, pero lo podemos explicar de esta manera. Ahora, ese texto es uno de los textos principales para mostrar la divinidad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente conocía lo que sabía Pedro, sino lo que conocían Ananías y Zafira, porque el Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Y si es Dios, entonces conoce todo, porque Él es omnisciente. Entonces no hay nada que le podamos ocultar al Espíritu Santo. Es que podemos cantar muy bien, podemos predicar muy bien, podemos enseñar muy bien. Pero el Espíritu Santo sabe que cuando estamos allá, enfrente, delante de la iglesia, Él sabe por qué lo estamos haciendo. Y no podemos mentir. Aunque podamos aparentar en la iglesia que somos muy piadosos, que somos muy espirituales, el Señor, que conoce lo más secreto de nosotros, sabe con qué cosas estamos luchando. Y también sabe para quién lo estamos haciendo. Si para Él o para nosotros. No sé qué piensan de esto. No sé si les ayuda o no sé. Sí, bueno, ahí en el versículo último que leí yo, dice que y vino gran temor. Yo creo que si en nuestra actualidad, por ejemplo, si yo fuera dirigente y estoy en pecado, actualmente no se extiende ese temor, digamos, no claro. Caigo fulminado. Sí. Y me da la oportunidad de jugar. De seguir, ¿no? De seguir en ese pecado. Aquí y haciendo allá.
Pero en ese momento dice que había tanto, se produjo tanto temor porque pues tenían que aprender todas esas personas, esos 5,000 que se convirtieron, esos 3,000, más aparte todos los que conocieron a Jesús. Exacto. Tenían que ver que no se podía jugar con Dios. Y yo digo que sí fue bueno, aunque en su momento, bueno, pues digo, si a mí me pasara, qué feo, ¿no? Porque seguramente pues ya no tendría esperanza. No, y no le decían a tu esposa, imagínate, iba a quedar muerta también. Sí. La hermana dice que yo tengo la culpa, sí, ¿verdad? yo le dijera así. Sí, vamos a hacer. Exacto. Y pues el gran temor fue necesario para que no vieran que se puede jugar. Sí. Y yo creo que también nos da un ejemplo a nosotros que, pues si queremos ser cristianos, pues debemos de ser honestos, debemos de ser leales, Sí. debemos de ser puros. Exacto. Procurar encontrar esa santidad, porque ya no caemos fulminados, Sí. pero sí podemos estar atrapados en esa doble vida. Y qué importante es esto que dice, hermano, porque también quiero que pensemos en esto. Si hay algunos de nosotros aquí en estas clases que sabemos que nuestros corazones no están realmente bien delante del Señor, que sabemos que estamos ocultando cosas delante de la iglesia, que sabemos que estamos realmente ya en una vida doble, una doble moral, que pensemos en esto. ¿Por qué el Señor no me ha destruido? ¿Por qué el Señor no me ha fulminado? Y quiero que pongamos otra vez nuestra esperanza en Cristo. Y de verdad, hermanos, se lo digo con todo mi corazón, yo también he caído muchas veces. No he sido perfecto y gracias a Dios por eso, porque yo me doy cuenta que ahora si estoy aquí enseñando con ustedes no es porque soy el mejor maestro, es porque la gracia del Señor me ha sostenido y nos ha levantado y nos ha restaurado. Y si hay alguien aquí que está luchando con esto, que sabe que está engañando a la iglesia, que sabe que no está siendo honesto con el Señor y bueno, que debería saber esto, el Señor conoce ya esto. El Señor ya conoce lo que estás haciendo, no es una sorpresa para el Señor. Pero pregúntate por qué el Señor no te ha destruido. ¿No lo mereces? Lo mereces, hermanos. Sí, hija. Creo que como iglesia, Sí. bueno, como personas, Sí. hemos caído en el no pasa. ¿No? Exacto, sí. Y nos pasa de no voy a ser como consumida como en el momento que se está viendo, y caemos en una comodidad de, ya sé también que encuentro redención cuando pido perdón genuinamente. Entonces, creo que en esta actualidad hemos estado trabajándolo así. O sea, sí, sabemos que fallamos, pero también conocemos el Dios que perdona, la misericordia, como lo dicen. Sí. Pero si nosotros abrazamos esa misericordia y esa gracia que Dios encuentra en nosotros día con día, creo que nos haría o tendría que hacernos cambiar día a día. En lugar de tomarlo como un permiso para libertinaje, ¿no? Sí. Creo que sí. Aquí dice que encontraron como un temor, les dio temor de que habían fallado tal vez, sí. Y se arrepintieron. Muchas veces en estos momentos a veces ya no encontramos ese temor, porque sabemos que no nos va a pasar algo así hasta la muerte, ¿no? Hasta después de mucho tiempo, hasta la hora del juicio. Entonces, creo que si hacemos como una conciencia de lo que estamos viviendo y de lo que podemos llegar, porque esto puede pasar, claro. al final de cuentas sales, mueres y ya estás en el juicio. Pero hacer conciencia de estar viviendo bajo la redención de Sí, y déjame decirte algo, a lo mejor no vamos a caer fulminados, pero a lo mejor el Señor se nos va a disciplinar. Y de verdad, ¿de qué manera, no? Pero, hermanos, benditas son las aflicciones que el Señor nos envía, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos bien o sabemos que estamos haciendo cosas malas y el Señor nos disciplina. ¿Y cómo nos damos cuenta que es el Señor? Porque Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo. Hebreos. Y cuando el Señor nos disciplina, nos hace darnos cuenta de nuestro estado, de nuestro corazón, quizás nos puede quitar nuestras posesiones, nos quita una relación, nos quita algo en lo que confiamos, nos quita un puesto de trabajo, y nos da el Señor evidencia. Y nos hace saber en quién estábamos confiando.
Y a veces el Señor nos quita todo lo que hay a nuestro alrededor, en lo que confiamos, para que volteemos nuestra mirada al Señor y digamos, Señor, tú eres mi única esperanza. Y benditas son sus aflicciones. De verdad, yo creo que ninguno de ustedes se levanta todos los días y dice, Señor, por favor, envíame una aflicción. Hoy quiero ser afligido. No es algo deseable, pero es algo precioso cuando el Señor nos ayuda en las aflicciones, ¿no es cierto? Pero fíjense, este texto de lo que acabo de decir, recuérdame tu nombre, Heyeli. Sí, Heyeli. Fíjense lo que dice el Salmo 134. ¿Por qué el Señor no nos ha destruido? ¿Por qué el Señor nos sigue mostrando su gracia? De verdad, merecemos lo mismo que Danés y Zafira, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice el Salmo 134. ¿Qué texto tan precioso? Dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 134. Porque en ti hay perdón para que seas temido, seas reverenciado. Wow. Fíjense, no dice, porque en ti hay perdón, por lo tanto, hay que pecar. Por lo tanto, hay que darle rienda suelta a nuestros deseos. Por lo tanto, hay que hacer lo que se nos antoje. No, porque en ti hay perdón, por eso debes de ser temido. En otras palabras, porque tú eres un Dios que perdona, que tiene gracia, al ver que Dios es un Dios santo y que no nos destruya, sino que nos perdona, en lugar de decir, vamos a vivir como queramos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Hay que temer al Señor. Hay que tener un amor así. Es como un amor conyugal. Estás con una persona que te ama a pesar de quién eres. Despertarte con esa misma persona durante, no sé cuántos se llevan de casado, hermanos. Pero tantos años lo ha aguantado su esposa, hermano. ¿No es cierto? La prueba que aquí está. Pero sigue ahí, ¿no es cierto? Sigue ahí. No se ha ido. Ay, eso fue muy poderoso lo que dije. No se ha ido, ha estado ahí. Exacto, muy poderoso. No sé, ha estado, hermano. ¿Y no les sorprende eso que una persona que conoce sus fallas, que conoce los secretos, quizá que usted le avergüenzan incluso, está ahí todavía con usted? ¿Y por qué no engañamos a nuestro cónyuge? ¿Acaso no hay tentaciones? ¿Acaso no hay constantemente luchas en nuestro trabajo, en otros lados? ¿Por qué no engañar a esa persona? Bueno, preguntarnos, ¿cómo yo puedo defraudar el amor de alguien que me ama a pesar de cosas? Eso me lleva a decir, no quiero ser solamente fiel por temor al castigo, por temor a las consecuencias. No quiero serle infiel porque la amo y yo sé que esa persona me ama. Es una analogía imperfecta de lo que es el amor de Dios con nosotros. ¿Cómo podemos pecar delante de un Dios que nos ha perdonado? Eso no debe decir, vamos a pecar y hay que hacer todo lo que queramos, lo que deseemos. No. Señor, yo merecía ser destruido como ellos. Y quiero que piensen eso cada vez que lean la Biblia, porque leemos la Biblia y pensamos que son personajes o historias míticas. No, son personas que luchan con las mismas cosas que pequé yo. Pregúntate cómo en el texto tú también eres desafiado a poner tu esperanza en Cristo. ¿Y por qué no somos destruidos? Somos pecadores. En ti se haya perdón, por eso debes de ser temido. Mis hermanos, con más razón, nosotros que no estamos en el tiempo del salmista, cuando Cristo aún no había venido, ahora que Cristo ha venido, hermanos, Dios que no tiene necesidad tomó nuestra forma humana. Vivió una vida perfecta porque Él es Dios, pero también era hombre. Y por lo tanto murió en representación de nosotros. Una muerte que no debía morir. Él merecía la alabanza de los ángeles. Él merecía decir, bendito eres porque viviste perfectamente. No, al contrario, fue escupido, fue maltratado, fue atravesado, fue ensangrentado, fue desnudado, fue humillado hasta lo sumo por nosotros. Él no tenía necesidad de eso. Dios estaba perfectamente, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, estaba perfecto en el cielo con su Padre, en una eterna comunión, como dice Juan 17. Él no tiene necesidad de eso. Pero tomó nuestra forma humana, murió por nosotros para que ahora, Él ha resucitado. Y ahora por ese sacrificio, ahora podemos acercarnos a Dios sin temor a ser destruidos. Esto me recuerda mucho a Nadab y Abiú también, Levítico 10. Los hijos de Aarón ofrecieron algo mal. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron quemados, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos acercado al altar del Señor con cosas
en nuestros corazones que sabemos que están mal. Y el Señor no nos ha destruido. Por lo tanto, hay que vivir como queramos, ¿no? Hay que poner otra vez nuestra esperanza en Cristo. Sí. Recuerdo mucho que mi papá me decía mucho, no es necesario crucificar a Dios 2 veces. O sea, Jesús ya perdonó tus pecados una vez. Sí. Pero, y me acuerdo mucho que cuando pasaban lo de la Semana Santa y todo lo del Apocalipsis, el Apocalipsis, nos quedamos del rato, nos quedamos, ni modo. Y veía el sufrimiento, a ver, a mí me dolía muchísimo en esos momentos cuando veía la película, y mi papá me decía, sí, ¿no? Esto hacemos 2 veces cada vez que pecas. Entonces, híjole, sí, en esos momentos, estaba yo pequeña, me acuerdo, y sí me dolió muchísimo el mentir, el hacerlo. Sí. Entonces, realmente si lo hacemos conscientemente de lo que estamos haciendo en nuestros actos, sí, pues vemos también el sacrificio por amor. Exacto. Y eso es muy diferente a vivir por temor al castigo. No queremos obedecer a Dios porque, ay, si no me voy a mandar al infierno. No. Principalmente, no es por temor al castigo que lo hacemos, aunque pensar en la ira de Dios, pensar en el juicio venidero es bueno, pero sobre todas las cosas queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos vivir para Él, porque Él le ha dado todo lo más precioso que tenía por nosotros, que es su Hijo. Y ese pensar no se entiende como que es una actitud relajada. O sea, porque el temor a Dios siempre tiene que existir, pero ante todo, pues el respeto. Y respeto, hermano, pero no temor. No, por eso. Por el Espíritu Santo, hoy podemos ir con el Padre, y con Dios y llamarle Padre. Lo reverenciamos, tenemos un temor santo, pero somos como los hijos de un rey. Ningún rey puede, ¿sí o no? Ningún rey puede ir, ningún súbdito puede ir con el rey de España y pedirle un vaso de leche en la noche. Eso sería una locura, el rey lo mandaría a ejecutar, si quieres. El único que puede hacerlo es su hijo. Y puede ir a las 3 de la mañana y decir, papito, trae un vaso de leche. El rey con todas y su bata real va a ir a la cocina y va a traerle una leche. Tenemos esa confianza delante de Dios. Ya no solamente como un rey que no sé cómo hablarle si no me va a destruir. No, vamos confiados porque estamos en ¿quién? Estamos en Cristo. Eso nos hace acercarnos a Él. Nos hace tener una relación con Él. Porque el cristianismo no se trata meramente de poseer ideas correctas acerca de Dios. No se trata simplemente de estudiar a Dios como una idea abstracta y filosófica. No. El cristianismo se trata de una relación personal con Dios porque estamos en Cristo. Eso es la vida eterna. Juan 17:3, Jesucristo dijo, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cristianismo no es adoptar ciertas ideas correctas solamente. El cristianismo es tener una relación con Dios porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, ni siquiera estuviéramos aquí. Ni siquiera podríamos llamar a Dios Padre. ¿Sí, hermano? Bueno, ya me cambió también la idea de todo. Ok, ya le cambió su teología al hermano, dice ya. Sí, pero hay algo importante, de que Dios nos ama tanto, que no nos está castigando a cada instante. Exacto, sí. Nosotros como padres nada más estamos amenazando a nuestros hijos. Y si no te va a pasar esto, y Dios no nos está amenazando. Exacto. Nada más nos dice, mira, esto es para bien tuyo. Exacto. Si nosotros nos portamos bien, menos complicaciones tenemos. Me dice, no robes, pero robamos, pues te vas a la cárcel. ¿Sí? O tienes que pagar, tienes que remendar todo eso. Sí. Y si golpeaste a un niño o a alguien más, digamos, pues hay que llevarlo al doctor y tú vas a estar castigado. Hay que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Sí. Y Dios todavía nos ama tanto que nos da la oportunidad de reflexionar. Y no nos está amenazando. Solamente nos dice, mira, si tú quieres obedecerme, tienes la vida eterna. Y si no me quieres obedecer, vas a ser destruido. Escoge. Pero no cada vez que nos equivocamos, nos castiga. Pagamos consecuencias. Sí. O perdemos nuestra salvación. Muchos piensan eso, ¿no? Que si pecas, pierdes tu salvación y la vuelves a encontrar. Si fuera así, hermanos, ¿cuántas veces ya hubiéramos perdido nuestra salvación? Ya hubiera valido, ¿no? Decimos, ya hubiera valido. Porque ellos
a pesar de cómo somos, el Señor no nos retira su gracia. A pesar de eso, el Señor sigue con nosotros. No sé, sí, hay que pensar en eso constantemente porque, no sé, pienso que a veces no pensamos lo suficiente en eso. Realmente decía, cuando creo que la meta principal de ha sido alcanzar a todos. Entonces, pues si nos rechazaran ya por pecado, ¿cuál sería la meta ahora? Sí, no, y pues nunca nadie por la perfección aspiraría a llegar al final. Nadie. O sea, el mismo apóstol Pablo tuvo errores. El mismo apóstol Pablo tuvo fallas. Incluso Dios le tuvo que mandar un aguijón a la carne para que no se enorgulleciera. Y probablemente uno de los pecados más prominentes de Pablo era el orgullo. Y él lo reconoce en Filipenses capítulo 3. Dice, si alguien tiene de qué jactarse en la carne, yo más. Yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, estudié, y también lo dice que estudió bajo los pies de uno de los maestros más importantes que aparece en Hechos capítulo 5, que es Gamaliel. O sea, Pablo tenía de qué jactarse y tenía de qué decir y conocía mucho, hablaba muchos idiomas, conocía la cultura griega, romana, tenía ciudadanía romana, tenía contactos griegos, tenía contactos judíos. O sea, Pablo no era cualquier persona y luchaba con el orgullo. Y dice Pablo, Dios ha tenido que mandarme un aguijón en la carne para que no me enorgullezca. O sea, mismo Pablo. Y cada cristiano que ha existido sobre la tierra, hermanos, ha luchado con el pecado, ha luchado con esto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto que vemos el día de hoy? Y fíjense lo que, para terminar, lo que es el versículo 12, 5:12. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales. Después de este incidente o después de este relato que el Espíritu Santo quiso que estuviera en nuestras Biblias, esto fue voluntad del Señor, que estuviera esto para nuestra enseñanza y exhortación. Dice Hechos 5:12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué creen que no se atrevía a juntarse con ellos? Por lo que había pasado, ¿verdad? Decían, no, los vayan a matar. Entonces, dice, sin embargo, o sea, fíjense, no se quieren juntar con ellos de cerca, no, pero de lejos dice que el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, a pesar de esto, más y más creyentes en el Señor. Multitudes de hombres y de mujeres se añadían, esporádicamente, sino constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Aquí hay otra verdad, hermanos. Tú no eres indispensable, yo no soy indispensable para la obra del Señor. Dios va a seguir su obra conmigo o sin mí. Dios va a seguir su obra contigo o sin ti. No sé, pienso que muchos coachings cristianos nos han hecho sentir muy especiales, ¿no? Que somos la última coca del desierto en el cristianismo, y no es cierto. Si el Señor te llamara a su presencia, la obra aquí en la tierra no va a detenerse. El Señor seguirá añadiendo a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. ¿Cómo piensas que es tu ministerio? ¿Acaso piensas que eres muy necesario? Que sin ti la iglesia se arruinaría, sin ti no avanzaría. No. El Señor va a seguir obrando. ¿Por qué el Señor sigue obrando? Porque es su iglesia. Y Jesucristo dijo algo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades representan estas murallas de las ciudades antiguas, donde eran las murallas principales para que los ejércitos enemigos no entraran. Y fíjense lo que dice el texto, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es la iglesia recibiendo ataques, es la iglesia que atacando al infierno mismo. Las puertas del Hades se refiere al infierno, obviamente al infierno en el sentido de que se refiere a los demonios y al diablo, al demonio. Sin embargo, dice, esas puertas infernales no van a poder resistir al impacto, a la fuerza que la iglesia lleva en el evangelio. No van a poder resistir el infierno y todo lo demás. Es lo que dice más adelante Gamaliel. Dice, cuidado, porque los mandan otra vez llamar, ahora no solamente a Juan y a Pedro, sino a todos los apóstoles, como vemos en Hechos 5,
les prohíben hablar en nombre del Señor, ellos siguen predicando. Y dice algo Gamaliel, cuidado. Si este movimiento es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se va a terminar. Pero ¿cómo termina diciendo en Hechos capítulo 5? Pero si es de Dios, cuidado. Quizás se encuentren luchando contra Dios mismo. Y si es de Dios, va a permanecer. Hermanos, 2000 años han pasado. Y la iglesia sigue en pie. Persecuciones, martirios, censuras, constante odio con el cristianismo, como lo estamos viendo el día de hoy por el progresismo y todo esto. Sin embargo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermanos? Qué bendito es nuestro Señor, lleno de gracia y misericordia para con su iglesia. Y la iglesia va a seguir avanzando, no porque somos los mejores. No. Quiero que se bajen de esa nube voladora. No somos los mejores en Texcoco, en Naucalpan, en Mexicali. No. Somos personas que son pequeñas, pero que tienen un Dios grande y todopoderoso, pero también lleno de misericordia. Y gracias a Dios porque estamos en Cristo. No somos destruidos por ese Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has amado, no solo desde que nos convertimos, Señor, sino que nos has amado antes de la fundación de este mundo, Señor. Nos has adoptado como hijos tuyos en Cristo. Y no somos los mejores, Señor. Merecemos el mismo castigo que Ananías y Zafira, Señor. La misma disciplina, Señor. Y de verdad, Señor, que deseamos que nuestros corazones se llenen de un temor santo. Porque constantemente, Padre, podemos llegar a un punto en donde podemos habitar o tratar al pecado como si no fuera nuestro enemigo, como si fuera parte de nosotros, pero sabemos que ya no es parte de nosotros porque hemos sido libertados del poder del pecado, porque estamos en ti, Señor. Y tú conoces nuestros corazones, Padre. Aquí en el seminario, los maestros, los alumnos podemos aparentar ser muy buenos cristianos, ser muy espirituales, ser piadosos porque quizá hablamos muy bien o porque quizá tenemos buenas opiniones. Pero realmente tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Señor. Escudriñalos, Padre. Y sensibiliza nuestros corazones nuevamente al pecado, Señor. Que nuestros corazones se duelan, Señor, no solamente por las consecuencias al ser descubiertos por otros, sino que se duelan porque estamos pecando delante de ti, que ya lo sabes, Señor, que ya lo conoces. Señor, purifícanos, purifica tu iglesia, Señor. Que este texto nos lleve otra vez al Evangelio. Que este texto nos lleve a reconocer nuestra necesidad de Cristo el día de hoy, como el primer día en que creímos, Señor. No, el Evangelio no es para los principiantes. El Evangelio es para todo creyente, desde el día en que cree hasta el día que pasa hacia la gloria, Señor. Permítenos otra vez hoy poner nuestra mirada en Cristo, Señor, y te damos muchas gracias, porque tú vas a continuar tu obra en nosotros y la obra de tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque cada día se irán añadiendo más creyentes a tu bendita iglesia que está en todas partes del mundo, Señor, y que prevalece a pesar de las persecuciones. Oramos principalmente por nuestros hermanos en estos países de Medio Oriente donde son perseguidos por su fe, en Afganistán, en Nigeria. También oramos por Ucrania, Señor, y estos cristianos que quieren ser censurados, martirizados por su fe. Padre, si entendiéramos lo que ellos están pagando con nuestros hermanos en China, veríamos nuestras pruebas el día de hoy como tan pequeñas en comparación con estas luchas que ellos están teniendo, Señor. Que prevalezcan, Padre, que su fe prevalezca. Y que sabemos que aunque las autoridades persigan y maten, Señor, tu iglesia sigue creciendo y tu iglesia va a prosperar, porque las puertas del Hades no prevalecerán, porque tú eres nuestro Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, van a tener 5 minutitos de receso. Romeo ya está por allá, me parece que en Naucalpan, así que mis hermanos les mando un saludo. Ya parezco sonidero ahí.